Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Empresarios Argentinos TV, el primer y único programa que te muestra y te cuenta historias reales de emprendedores y empresarios de todo el país. En el programa de hoy te vamos a mostrar al legislador Silvio Belomío, que nos cuenta todos sus proyectos relacionados al empresariado local. Como te decimos siempre, ponete cómodo, avances y comenzamos. Silvio, muchísimas gracias por sumarte nuevamente a Empresarios Argentinos TV. A vos, Carlos, una vez más para poder llegar a los ciudadanos. Sí. Silvio, bueno, luego de ya nuestro primer programa, donde contaste tus inicios y todo lo demás, me gustaría que ya en este programa enfoquemos un poquito más todo en la parte empresarial. Sé que hace poquito se sancionó y se promulgó una nueva ley, la ley del azúcar. Me gustaría que contés un poquito y que te explayes un poquito más a la gente de qué se trató y cuál es el fundamento puntual de esto. Sobre todo la filosofía que tiene el proyecto, hay que resaltar muchos puntos de esta ley sancionada por la legislatura la semana pasada. Es el hecho de que se haya trabajado de forma conjunta con sectores de la parte privada, el gobierno a través del Departamento Ejecutivo, del Poder Ejecutivo Provincial y por supuesto la legislatura. El hecho de haber establecido este tipo de diálogo, de charlas, de discusiones, llevar la discusión, que yo siempre digo es muy buena la discusión. El debate surgió, se dio más de un mes y medio de debate, de discusiones y se llegó a un consenso. De hecho, la ley se sancionó con el apoyo de todos los legisladores y entendiendo que es una herramienta muy importante para Tucumán desde un punto de vista básico. Si es nuestra principal industria, nuestra principal actividad en la provincia, obviamente que hay que protegerla y protegerla implica proteger a todos los sectores, desde el pequeño productor hasta inclusive el mismo consumidor del producido del azúcar. Toda la cadena productiva, digamos. Toda la cadena, esto hay que cuidarlo porque no es solamente como algunos creen que se protege o a un productor o a un industrial, se protege la economía provincial y al proteger la economía provincial nos beneficiamos todos porque le va mejor a cada uno de los que forman parte de la cadena. Eso implica una multiplicación de la riqueza, implica mayor renta también para el Estado, porque a través de la recaudación de los tributos, y de esta forma el Estado también puede seguir brindando su servicio. Esto es lo básico y elemental. Lo que se hizo con esto es establecer los cupos, que se cumplan los cupos, sobre todo con lo nuevo, con el presidente Macri, no sé si vos recordás, en febrero vino a anunciar precisamente a Tucumán que se incrementó la cuota de alcohol el corte de alcohol en la nafta, se llegó al 12%, ese 2% de incremento nos dio a nosotros, provincia de Tucumán, Salta y Jujuy también por supuesto, sí. A través de lo que es el azúcar, el jugo del azúcar. Entonces hay que aprovechar esta cuestión, también se establecieron los cupos de exportación para regular la cantidad de azúcar que queda en el mercado tucumano, pero esto no es una cuestión antojadiza, es una cuestión lógica de oferta y demanda, para que la oferta no exceda la demanda y por lo tanto el precio no se deprima. Entonces de esta manera creo que todo lo podemos regular. Es un paso adelante de lo que se venía realizando, sobre todo te insisto con algo, el hecho de haber consensuado y entender de que primó el bien común, porque acá es imposible que todos nos pongamos de acuerdo en todos los puntos, pero sí se llegó a un acuerdo donde en su mayoría se la votó, o sea, todos los legisladores votamos a favor. Bien, me quedé pensando obviamente el inicio de la charla cuando me decías que se trabajó gobierno, parte privada, digamos, eran patas que comúnmente no se trabaja o no se vincula en conjunto. Y creo que, bueno, obviamente al llegar a esta ley y con estos fundamentos que está dando, creo que puede ser un ejemplo y un compromiso a seguir de trabajar, ¿no? Tanto público como privado, de que se puede trabajar en conjunto siempre y cuando un bien común, en este caso, para continuar y mejorar incluso la cadena productiva, ¿no? Eso es muy importante remarcarlo. No se puede, se debe, porque no son intereses contrapuestos. Acá nosotros venimos quizá con una cultura, con una historia, creyendo de que lo que beneficia a uno va en detrimento del otro, en perjuicio del otro. Es muy importante esto, también es importante políticamente, que adentro, a mí me toca hoy ser opositor
o estar en la oposición de lo que es el gobierno provincial. Soy oficialista a nivel nacional y opositor a nivel provincial. Lo que no quiere decir que esté en contra, son dos cosas distintas. Entonces uno quiere, y por ahí el oficialismo le cuesta un poquito esto, entender que uno quiere colaborar, y el gobernador la semana pasada, el 25 de mayo, lo dijo ante la prensa, que él necesita ayuda, que no es soberbio, entonces sería bueno que los demás compañeros le copien esta cuestión, inclusive dentro de lo que es nuestro ambiente, la legislatura, y entiendan que discutamos los temas, avancemos sobre los temas que les es necesario para la gente, no para el micro político, para un segmento muy chico que son los políticos, a ver quién gana, quién pierde. En el consenso ganamos todo, en el consenso ganamos todo. Es cierto que el Estado es el que tiene que tomar las decisiones, el que tiene que llevar adelante cuando hay discusiones y no se ponen de acuerdo, quien toma la decisión en definitiva es el Estado. Ahora, llegar a un consenso es bueno para todos. Y este es un gran ejemplo, el primer ejemplo, y sería bueno tomarlo como tal para avanzar sobre los otros temas que la sociedad está reclamando, la gente está reclamando. No, nosotros no vivimos en una cápsula alejada, si nosotros en definitiva ocupamos los distintos cargos para dar soluciones a nosotros mismos, que formamos parte de la sociedad. Y si no lo entendemos de esta forma, se nos complica, y de hecho es lo que venía ocurriendo, es decir, no hay una articulación en lo público-privado y ni siquiera dentro de lo público, que es lo que uno también está reclamando. Claro. Es decir, dentro de cada uno de los ambientes discutamos los temas, lo pongamos y sobre todo, si uno pone el bien común por delante de todo, eso debería primar. Debería primar. Y yo creo que estas son buenas herramientas, nos hace bien a todos, crea un clima, se da que en la misma sesión se dio esta discusión y otra ley que era paupérrima, que el oficialismo impuso, como ellos dijeron, imponen la mayoría, bueno, que sigan imponiendo. En realidad, si imponen de esta forma, le hace mal a la gente. Si lo imponen para este tipo de situaciones, no hace bien a todos. Entonces, si entendemos que nos hace bien a todos, avancemos. Perfecto. Se habla mucho, muy claro este tema, Silvio, se habla mucho sobre presión fiscal. Realmente, en Tucumán, uno, desde la parte social, empresarial, familiar, uno siempre vive y escucha y sondea y muchas veces hace mucho más ruido de lo que es realmente. Me gustaría que hablemos un poquito sobre presión fiscal. Yo sé que tenés varios proyectos presentados y todo lo demás. Esto es televisión, tenemos que ir a un pequeño corte, Silvio, esperanos, ya regresamos y me contás un poquito sobre si realmente hay presión fiscal y sobre los proyectos que tenés presentados. Perfecto. Esperanos un segundito. Gracias. Matelec, materiales eléctricos e iluminación. Atención al cliente. Asesoramiento personalizado. Asesoramiento profesional. Servicio puerta a puerta. Matelec. Excelencia en servicio y calidad. Marco Avellaneda 580 y Córdoba 952. Dos noches para que disfrutes de la lectura, talleres literarios, grandes librerías, buena comida y buena música. Y de 21 a 22, los comercios harán grandes descuentos. No te olvides, de 19 a 23 horas, 14 y 15 de junio, Peatonal Mendoza, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Subsecretaría de Políticas Comunitarias y Dirección de Producción, Comercio e Industria. Silvio, muchas gracias por esperarnos. Hablábamos un poquito sobre la presión fiscal. Contanos un poquito realmente si tenemos presión fiscal y realmente sobre los proyectos que tenés presentado y cómo se van progresando o no sobre esto, a ver qué es lo que tenés que contarnos un poquito sobre esto.
No digo yo si hay presión fiscal o no, es fácil medirla, hay cuestiones técnicas y son índices. Da las pautas claras que Tucumán lamentablemente está en el podio de la presión fiscal a nivel país. Esto es gravísimo, es muy grave porque si eso se hubiese traducido por lo menos en mayor recurso para el Estado y de esa forma se volcaba y volvía a la sociedad en distintos tipos de obras, en el hecho de fomentar la producción, de multiplicar la riqueza, hubiese sido fantástico porque uno entiende que es coyuntural, es un corto plazo que hace a un programa y a un plan final. Esto no existió. Lamentablemente uno lo viene recalcando hace mucho tiempo, lo tomaban en un comienzo como que era una cuestión más personal, de una posición personal hacia la política fiscal que llevó adelante sobre todo el gobierno anterior de José Alperovich. Lo que vimos nosotros lamentablemente al comienzo de nuestra gestión es que esa política, que no hay política, es decir, es manotazos de ahogado y buscar simplemente incrementar alícuotas, ahogar al contribuyente, ahogarlo de esta forma y recaudar más, no mejor. Siempre recaudar más y cada vez el universo de contribuyentes reducirlo porque la masa de contribuyentes cada vez son menores y la presión sobre los que menos quedan en teoría el menor universo es mayor. Entonces, a fin de año se aumentó un punto de ingresos brutos, la alícuota, un punto son cerca de un 30% de la alícuota, algo que no correspondía, y para colmo la forma que lo llevaron adelante. Le habíamos advertido de la oposición de que tenía tacha de inconstitucionalidad la forma que lo estaban haciendo. Impusieron una vez más, porque a ellos en ese caso el oficialismo les encanta decir son mayoría, sí, son mayoría, impusieron, pero no es la última instancia la legislatura ni el Poder Ejecutivo, hay una instancia judicial. Y hoy lamentablemente, te lo tengo que decir de corazón, lamentablemente en las 3 cámaras contencioso administrativo de la provincia nos dieron la razón a la posición que habíamos mantenido del recinto. En diciembre del año pasado le dijimos, señores, esto va a ser un grave perjuicio para la provincia porque va a ocasionar juicios de inconstitucionalidad y hoy le están haciendo lugar a los contribuyentes que presentaron. Es decir, pan de hoy, hambre para mañana. No hay política. Lo que nosotros estamos pidiendo de nuestra posición es que establezcan una política fiscal. Como vemos que no hay política, tratamos de llegar con algunos proyectos, pero volvemos al punto del bloque anterior, el consenso o el hecho. Consideran muchas veces que el consenso, darle lugar a la oposición es un signo de debilidad. Yo creo que esto es una cuestión de débiles precisamente. Cuando uno es débil, considera y no hace lugar a este tipo de planteo. Entonces le pedimos desde acá que se dejen ayudar con los distintos proyectos que tiene la oposición, no solamente de mi oficina, sino de la oposición en su conjunto, que pretendemos que se mejore, que se establezca una política fiscal y que se recaude mejor. ¿De qué se trata? Es algo sencillo, el ABC, ¿sí? Propender a buscar mayor productividad, propender al hecho de que se asienten las inversiones en la provincia de Tucumán. Con la política fiscal que llevó adelante la provincia en los últimos años, lo que logramos es que se vaya las inversiones, que no lleguen inversiones, y la base, que esto lo va a entender cualquier tributarista también, la base de contribución bajó muchísimo en la provincia. ¿Por qué? Porque al tener en el resto de las jurisdicciones una alícuota menor, las grandes empresas que tienen sede en la mayoría de las provincias, lo que hacen es distribuir base en las otras provincias y la menor cantidad en Tucumán. O sea, incluso las que no tienen sede en otras provincias, se terminan mudando, una empresa que tenga determinada se termina mudando a otra provincia. Carlos, vos sos empresario, vos estás en la actividad, vos sabés de qué se trata y sabés lo que representa Tucumán a nivel nacional. Entonces yo te pongo en la postura de una gran empresa que tiene los distintos clientes a nivel nacional. Tucumán no representa absolutamente nada como peso específico propio. Entonces, una política de una empresa grande a nivel nacional no va a cambiar toda su estructura en función de Tucumán. Entonces, ¿qué dice? No le vendo más a Tucumán y listo. No trabajo más en Tucumán. Y levantan inclusive hasta aquellos que estaban instalados en la provincia, dijeron, bueno, nos sale más barato irnos directamente de Tucumán. Eso no está pasando. Sí, alambraron la provincia para mal, no llegaron inversiones, las inversiones que había muchas se fueron. Y empresas multinacionales, empresas que hoy tienen actividad en las otras provincias, asignan base imponible a las otras jurisdicciones en detrimento de Tucumán. Esto está claro porque esto es una política regresiva que se llevó adelante,
donde se establecieron mecanismos a comienzo del año 2000, con la crisis que estaba establecida a nivel nacional y provincial, distintos mecanismos para poder recaudar mejor, como ser los regímenes de recaudación de retenciones y percepciones. Estos regímenes se fueron distorsionando y presionaron cada vez más al contribuyente, pero no solamente al contribuyente que está inscrito, al potencial contribuyente y al ciudadano común. Hoy lo sufren, inclusive con el sistema de recaudación bancaria, lo sufre aquel que ni siquiera es sujeto pasible de tributar en la provincia. Entonces la provincia hoy está incurriendo en una figura hasta penal que es un enriquecimiento sin causa. Son temas muy graves. Y te pongo un ejemplo sencillo que por ahí a nosotros no nos toca el bolsillo. Nos toca a todos los que tenemos tarjeta de crédito, por ejemplo, que estoy presentando ahora un proyecto de resolución, a ver si nos escuchan, que se liquide y se recaude correctamente. Hoy nosotros, todos los que tenemos tarjeta de crédito, estamos pagando el 100% del impuesto de sello cuando nos corresponde pagar solo el 25%. El resto lo tiene que pagar una parte el comerciante, una parte el banco y una parte la tarjeta. ¿Sí? Esto está claro. No lo están haciendo así, están trasladando todo el costo al consumidor. Entonces, queremos mejorarlo al sistema. Esto es un pequeño ejemplo que te pongo. También con el boleto solidario productivo que llevamos adelante. Sé que lo presentaste. No es una medida populista, muy por el contrario. Estamos siguiendo la línea de la Nación en este sentido. Queremos que el recurso llegue directamente a quien más lo está sufriendo hoy. El incremento de las tarifas, porque la gente también lo tenga claro, esto se da por una cuestión de quitar subsidio a las empresas. Claro. Es decir, son fondos públicos que en lugar de ir a la empresa se los pretende redistribuir de otra manera. Esto lleva un tiempo. Sí. En este tiempo y en este plazo necesitamos nosotros implementar políticas que sean efectivas y que lleguen al bolsillo de la gente. Exacto. Y esto es lo que queremos llevar adelante. No escuchan, no les interesa y me parece que en esta posición de necedad no nos sirve a nosotros como tucumanos y como nación mucho menos. Mirá vos qué dicotomía, ¿no? Por algunos factores se terminan juntando la parte pública y la parte privada y de repente, en algunos casos, como en este caso, no terminan redondeando. Silvio, tenemos que ir a un pequeño corte, ya regresamos y ahondamos un poquito más sobre varios proyectos más que tenés presentado y que me gustaría que te explayes. Bueno, gracias. Gracias. Dos noches para que disfrutes de la lectura, talleres literarios, grandes librerías, buena comida y buena música. Y de 21 a 22, los comercios harán grandes descuentos. No te olvides, de 19 a 23 horas, 14 y 15 de junio, Peatonal Mendoza, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Subsecretaría de Políticas Comunitarias y Dirección de Producción, Comercio e Industria. Me gustaría que, si bien recién en el bloque anterior, nos contabas un poquito sobre el boleto. Me gustaría que ahondes un poquito más sobre esto. Porque, a ver, a nosotros, cualquier consumidor, cualquier empresario, pero consumidor al fin, nos termina involucrando. Contanos un poquito más cuál es el objetivo puntual de la inclusión del boleto Del BS Pro, como lo denominamos, que es un boleto social productivo. Lo que pretendemos es aquel que hoy tiene la gracia de tener un trabajo, que lo conserve, que pueda ir a su trabajo. Es que el Estado colabore en el costo de lo que implica el traslado hacia la fuente de trabajo. Por eso es que pretendemos que aquellos que hoy tienen la posibilidad de tener un trabajo, que lo conserven y que el Estado les subsidie parte de ese costo, que es el 50%. Hoy los fondos son recursos, siempre son en el Estado, son recursos escasos y fines alternativos. El Estado tiene que decidir en qué lo aplica. Esto está vinculado con el hecho de que en Tucumán, de forma local, no se llevan adelante planes sociales de ningún tipo. Todos los planes que hoy se aplican en la provincia provienen de la Nación. De hecho, vimos la foto del gobernador, los senadores, los diputados nacionales, vinculados con el espacio oficialista de Tucumán, se sacan fotos promoviendo y difundiendo y vendiendo como propios planes que son nacionales. Acá, cuando asumió Mauricio Macri en su momento, siempre se dijo que iba a eliminar todos los planes sociales.
Estamos viendo que en la Nación están profundizando planes sociales, la asignación universal por hijo la están extendiendo, las asignaciones familiares, el hecho de que aquel que tenga un trabajo temporal. Bueno, con esto, con el boleto social productivo, lo que pretendemos es precisamente ir hacia algo y establecer políticas locales que hagan al bolsillo de la gente, al bolsillo común de la gente. Por supuesto que tiene un tope, tiene un límite, nosotros... Tiene una serie de requisitos también, porque tiene una serie de requisitos. ¿Cómo van a medir ustedes a quién beneficiar con este precisamente boleto? Porque... Carlos, acá este tipo de requisitos lo que hace también es abrir la puerta, ¿sí?, a que se sepa algunas realidades claro, que hoy... Eso te va a pedir poder medir muchas cosas. Y sí, porque hoy vemos algunos índices que son oficiales que no son realistas. Entonces, acá estamos buscando aquel que tenga un trabajo, que esté en blanco, y también aquel que tenga un trabajo informal. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque de esta forma también vamos a generar una base de datos para saber exactamente dónde está parada la provincia. Claro, y además poder gestionar acciones para ese caso. En el caso, a ver, de forma concreta. Tenés un empleado no en blanco, y de repente, a ver, no atacar a esa persona ni al empleador, sino decir, che, bueno, a ver, ¿en qué te ayudo también? No se trata de esto, porque recién hablábamos de lo que es la presión fiscal. Acá no se está ayudando a que se conserve y se blanqueen también situaciones informales desde el punto de vista laboral. Nosotros tenemos que colaborar como Estado para que esta situación, toda la gente que está en una economía informal, se tiene que volcar a lo formal por una cuestión, vos como empresario, por una cuestión de competencia leal. Nosotros como Estado, porque tenemos obligación de hacerlo, y de esta forma, cuando las reglas sean parejas para todo el mundo, ahí sí vamos a tener una equidad. Entonces eso es lo que tenemos que buscar, y tenemos que buscar el bien común. Puntualmente en esto, nosotros lo que pretendemos es aquel que tiene un trabajo formal o informal, justificable, que se registre, y hoy con la tarjeta ciudadana y la tarjeta metropolitana es sencillo, porque es el titular de la misma. A través de ellos se lo puede implementar al sistema. Quizá en otras épocas no podían, pero difícil, claro. Me resulta la verdad extraño que hoy la Municipalidad de la Capital pueda haber implementado y llevado adelante el tema del boleto estudiantil, cuando la capital no tiene ni el 8% del presupuesto que tiene la provincia. Entonces, algo no está funcionando bien, o la provincia tiene presupuestado de forma excesiva y está gastando muy mal, algo está ocurriendo. No me da, la verdad que a mí los números en este sentido no me cierran, y mucho menos cuando algunos colegas legisladores o funcionarios hablan de dónde vamos a sacar el dinero. Eso pasa a ser una cuestión de que precisamente discutamos a dónde lo aplicamos, no de dónde lo sacamos. Porque el dinero está. De hecho, hoy la Nación le está devolviendo los fondos que les corresponden a la provincia por deuda de coparticipación, le está devolviendo más de 2.000 millones en este año, ¿sí? Más el incremento de la alícuota de ingresos brutos, que nosotros le calculamos que serán alrededor de 1.800 millones de pesos más. Estamos hablando de cerca de 4.000 millones extra presupuestarios que no se consideraron en el presupuesto anterior. Entonces, ¿por qué no discutimos, por qué no charlamos sobre eso? ¿A dónde va? ¿Por qué no levantamos los 11 puentes que están caídos desde hace 2 años o de 1 año y medio? ¿Por qué no aplicamos esto? ¿Por qué no le damos una solución a la gente directamente en el bolsillo? Tucumán tiene más de la mitad de las personas que con capacidad de producción están o en el Estado con planes sociales. Entonces esto es grave, porque nosotros tenemos que darle la posibilidad al privado que se desarrolle y que el privado absorba y a su vez dé fuente de trabajo. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Perfecto. Silvio, aparte de este proyecto tenés varios proyectos más. Obviamente hacer un programa muy corto y esto da para mucho más. Agradecemos siempre la predisposición tuya. Contar un poquito algún otro proyecto que tengas, sé que tenés varios, pero alguno que quieras remarcar que esté o tratándose o presentado y a punto de... Venimos trabajando nosotros desde el 13 de diciembre ya del año pasado, 2015, ya presentamos un proyecto que es una ley para establecer un plan de pago de los municipios con la deuda que tienen con la provincia. El 15 de enero presentamos un proyecto de reforma de la coparticipación provincial que está vinculado principalmente con el hecho de que se coparticipe ingresos brutos a los municipios y a las comunas. El objetivo de esto, Carlos, de estos puntos es que respetemos la Constitución nacional y provincial, es decir, que los municipios gocen de autonomía, porque autonomía, si no tenés autonomía financiera, la verdad que es una declamación la autonomía como tal. Los municipios no tienen libertad. Hoy nosotros, a su vez, en paralelo, no se tratan los proyectos que presentamos nosotros, ni en comisión siquiera, pero sí se está discutiendo los famosos superpoderes para
2 ministros y un secretario de Estado, para que sean 3 personas las que decidan sobre el destino de los municipios, de todos los municipios y de las comunas de las provincias. Bueno, Silvio, lamentablemente, como te decimos siempre, el programa es corto, quedan muchos temas por tratar. Te comprometo, si en algún momento ningún problema, puedes volver y volvemos a hablar sobre varios temitas que quedaron pendientes, lamentablemente no podemos más. Silvio, nuevamente muchísimas gracias por la predisposición y el programa a disposición para cuando lo necesites. Te agradezco el espacio, le agradezco a la gente que escuche también y que escuche otras voces y otras campanas. Muchas gracias, Silvio. Gracias. Llegamos al final de Empresarios Argentinos TV. Esperamos el programa de hoy te haya mostrado un panorama distinto tanto para el empresariado como la sociedad misma. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestras repeticiones semanales. Si te querés comunicar con la producción, hacelo al mail y al teléfono que aparece en pantalla. Queremos agradecer a la gente de Setimio, la casa de vinos tradicional de Tucumán, por permitirnos grabar nuestros copetes el día de hoy. Como te decimos siempre, buen comienzo de semana. Hasta el lunes próximo.